¿Qué hizo ahora, Chucky? A ver, la clase pasada estuvimos hablando sobre África, el relieve, la hidrografía y el clima. Ujú. No recuerdo si estuviste, creo que no. Estuvimos Sí. hablando sobre la geografía, los principales ecosistemas. Ahorita, la clase de hoy, el título es Europa, relieve, hidrografía y clima. Ya. Las consideraciones generales. ¿Puedes empezar? Por tamaño y población, Europa, eje, el pun- punultimo, penúltimo continente del mundo. Solo, ¿qué te por favor? Que se ¿Qué cosa? Ya. no hay ahí. Oceanía es más pequeño, con 10.000 millones de de 2 kilómetros, incluyendo sus islas adyacentes, cubren 2 de la superficie de la Tierra, a 6,8 de su total emergido. Su población de 7, ay, ya me confundí, profe. Sí. 788 millones. 9 millones. Representante, un poco menos de 11 de la población mundial, proporción que ha bajado y su ase- seguridad bajado porque el crecimiento poblacional de Europa es más lento que el del resto del mundo, situada entre los parales, para, paralelos 36 y 70 de latitud norte, Paralelos y paralelo, mm, bueno, de de 36 y latitud. 70 de latitud norte, es decir, planamente en la zona templada, se extienden desde la isla y país de Islandia al, al oeste, a los montes Urales de Rusia, que combinados en una línea más o menos continúa con el río Ural, el mar Caspio, la cordillera del Cáucaso, el mar, el mar Negro y los estrechos del Bósforo y de Dardanelos Dardanelos. forman el límite este de Europa. El punto más al norte de Europa es el archipiélago de Svalbard del Noruega, y al sur las islas de Grecia y Malta. Ya está ahí. Forman parte de... Ya. Sí, ya está ahí. A ver. Eh, ¿Qué entendiste más o menos de lo que estabas leyendo? ¿Qué? Profe, ya me confundí. No tienes que leer, tienes que, se supone que si leíste algo, se te tiene que haber quedado un concepto pequeño o una explicación pequeña de lo que acabas de leer. Que habla sobre Europa Bueno, correcto. y de hace 100, a ver, hace 5 millones de kilómetros se está distanciado. ¿Qué era que estaba distanciado? Ya ni me acuerdo. Ay. Ya a ver. Dice que Europa presenta una gran diversidad en su relieve, que es la hidrografía y clima. El relieve se caracteriza por la presencia de grandes llanuras, montañas antiguas y jóvenes, así como macizos.
La hidrografía abarca lo que son ríos, mares y lagos, con una costa extensa. El clima es también templado en la mayor parte del continente, aunque con variaciones regionales. Cuando hablamos del relieve, incluye lo que es llanuras, montañas y macizos. Llanuras dice que ocupa una gran parte del continente, especialmente en el centro y este, con una altura media inferior a 200 metros. El relieve abarca también lo que son las montañas, que incluyen montañas antiguas, macizos y jóvenes Alpes, Cárpatos, Balcanes, Cáucaso y Pirineos. Relieve también abarca lo que son macizos, que relieves antiguos y erosionados con poca altitud, como el macizo central francés. La hidrografía abarca lo que son ríos, que muchos ríos atraviesan Europa, como el Rin, el Loira, el Sena, entre otros. La hidrografía también abarca lo que son mares, que Europa está rodeado por el Océano Atlántico, el Mar Mediterráneo y el Océano Ártico. La hidrografía también abarca lo que son lagos, que son numerosos lagos que se encuentran en el continente, como el Lagosa y el Lemán y el Constanta en el centro. La hidrografía entonces abarca lo que son ríos, mares y lagos. ¿Qué abarca lo que es la hidrografía, Mayra? Abarca lo que es lagos, creo que eran llanaduras de algo. Mares y ríos. Cuando hablamos del clima, abarca lo que es clima templado, clima mediterráneo, clima oceánico, clima continental y clima hipercontinental. Dime una de las que nombré ahorita. Clima templado. Correcto. ¿Qué estás leyendo? El clima templado domina lo que es la mayor parte del continente, con veranos cálidos e inviernos fríos. El clima mediterráneo se encuentra en el sur de Europa, con inviernos suaves y lluviosos y veranos cálidos y secos. El clima oceánico en el oeste de Europa, con inviernos suaves y veranos frescos y precipitaciones abundantes durante todo el año. El clima continental, su concepto es que en el oeste y en el centro de Europa, con inviernos fríos y veranos cálidos y menos precipitantes que en el oeste. Y el clima intercontinental, su concepto es que en el norte y este de Europa son inviernos muy fríos y veranos templados. Ahora hablaremos sobre la geografía, que Europa tiene un perfil constan- costanero muy recortado, con frecuencia se la describe como una península de penínsulas. Recordemos que una península es un trozo de tierra rodeada por el mar en tres de sus lados. Europa es una península que se caracterizan por sus rocas duras y antiguas que fueron conformadas por la glaciación. Yo creo que aquí empieza lo que es del lado de acá y luego el lado de acá. Sí, acá es del lado de acá. Península del supercontinente, Eurasia, y está rodeada por el Océano Ártico al norte, el Océano Atlántico al oeste y por los mares Mediterráneo, Negro y Caspio al sur. Las principales penínsulas de Europa son en el sur, la Ibérica, la Italiana y los Balcanes. Y en el norte, la Escandinava y la Jutland. Europa también puede dividirse en cuatro grandes regiones físicas, de norte a sur, las tierras altas del occidente, la planicie no europea y las tierras altas del centro y los Alpes. Puedes continuar con este pedacito de estrofa. ¿Cuál, profesor? Aquí, tierras altas del occidente, Tierras altas del occidente, también conocidas como las altiplanicies.
de, del norte trazan una cuerva, cuerva en el extremo occidental de Europa y define el paisaje físico de Escandinavia, Noruega, Suecia, basta, y Dinamarca. Finalmente, Islandia, Escocia, Irlanda, la región francesa de Bretaña, España y Portugal. Portugal. Ya. Se caracterizan por sus rocas duras y antiguas que fueron conformadas por la glaciación. La glaciación es el proceso por el cual los glaciares y las capas de hielo transforman la Tierra. Conforme los glaciares se retiran, dejan una serie de rasgos propios, incluyendo una abundancia de tierras pantanosas, lagos y fiordos. Fiordo es una entrante larga y estrecha de mar que está rodeada de acantilados altos y abruptos. La mayoría de los fiordos europeos se localizan en Islanda y Escandinavia. Ahí sigue tú, usted. ¿Dónde, profe? Ah, no estás pendiente. Planicie. Planicie, europea. Se No, extiende, re. planicie, noreuropea. Se extiende desde, profe, quítale, el sur del Reino Unido hacia Rusia al oriente, incluye partes de Francia, Bélgica, Países Bajos, Alemania, ni Dinamarca, Polonia, los estados bálticos, Eston- Estonia, Letonia y Lituania, Lituania y Bielorrusia. La mayor parte de este parte de esta planicie está en menos de 152 metros de elevación y tiene ríos navegables con el Rin y el Puede el ser Weser, el Elba, el Orden y el Virtual. el clima es apto para una amplia variedad de cultivos estacionales. Estos rasgos físicos permitieron la comunicación humana desde muy temprano. Los viajes y el desarrollo agrícola es una de las religiones más densamente poblado de Europa. Tierras altas del centro se extienden del este al oeste a través de Europa Central e incluyen la parte occidental de Francia, Bélgica, el sur de Alemania, la República Checa y partes del norte de Suiza y Austria. Son más bajos y menos escabrosas que la región alpina y estas cubiertas de bosques, las más importantes, altiplanieses. Esta religión son el macizo central y los Vosgos en Francia, las Ardenas en Bélgica, la Selva Negra y el Taunus en Alemania y el Ore y los Desetes en la República Checa. Esta región es poco probada que, excepto en los valles de los ríos Rin, Rhone, Elba y Danubio. A ver, Mayra, la división geográfica está dividida en dos, lo que son regiones y país. Cuando hablamos de Europa, relieve, hidrografía y clima, su división geográfica está dividida en dos.
que son regiones y países. Las regiones, Europa se puede dividir en varias regiones como la región occidental, la región nórdica, la región oriental y la región mediterránea. Los países, el continente está conformado por 50 países soberanos y 7 dependencias. La división geográfica, Mayra, ¿en cuántos está dividido y cuáles son? Está relieve, hidrografía y clima. Y Europa. La división geográfica está en regiones y países. Cuando ahorita estamos hablando sobre la división geográfica. Ahora, sus características adicionales de la división geográfica es la población, ciudades, economía y cultura. Esas son sus características adicionales. La población habla de que Europa tiene una población aproximadamente de 740 millones de habitantes. Y cuando hablamos de ciudades, Europa es el lugar de algunas de las ciudades más importantes del mundo, como Londres, París, Berlín, Roma y Moscú. Sus características adicionales también incluyen lo que es la economía y la cultura. La economía habla de que es un importante centro de Europa con algunas de las principales potencias económicas del mundo. La cultura habla de que tiene una rica historia y cultura con influencias de las civilizaciones romana, griega, cristiana y muchas otras. Nómbrame dos de las características adicionales que te comenté ahorita. Em, ¿Cómo que se llama eso? Humildad, creo que. Y el otro no me acuerdo. Humildad y. ¿Qué cosa? Es que era, profe. Se me fue el nombre, lo tenía. No encontré el nombre. Sus características adicionales era la población, ciudades, economía y cultura. Esas son sus características adicionales de Europa cuando hablamos de la geografía. Cuando hablamos de geografía en Europa, sus características adicionales, ¿cuáles son, Mayra? Economía ¿Correcto? y el otro era. Sí, fue el otro. Cultura, Cultura y. ciudades y población. Ciudades. Cultura, economía, ciudades y población. ¿Cuáles son sus características adicionales, Mayra? Economía, población, pueden hacer silencio. Economía, población Ya, y el otro ya se embulla, pero bien no me acuerdo. ciudades y cultura. ¿Cómo es la geografía de Europa? Limita lo que es al norte con el Océano Ártico, al sur con el Mar Mediterráneo, el Mar Negro y el Mar Caspio, al este con los Montes Urales y al oeste con el Océano Atlántico. También tiene una superficie aproximada de 10.000 millones de kilómetros cuadrados, al que representa el 68% del total de la superficie terrestre del planeta. ¿Cómo se divide Europa geográficamente? Se divide Europa del Este, Europa del Sur, Europa Occidental y Europa del Norte. ¿Cómo se divide Europa geográficamente, Mayra? Europa del Sur, Europa del Este y el otro. Europa Occidental y Europa del Norte. No. ¿Cómo se divide Europa geográficamente? Europa del Europa Sur, del Sur, Europa del Este y Europa de Occidental y del Norte. Occidentalmente y del Norte. Correcto. ¿Qué es lo más importante de Europa? ¿Qué crees Que que sea? que son diferentes partes y que tienen sus características cada una.
cuando hablamos de Europa, nos enfocamos solo en Europa, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo más importante de Europa? Son sus culturas, sus sociales e ideologías, y también han habitado los más grandes civilizaciones de la antigüedad, como la romana y la griega. El continente europeo es considerado la cuna de la civilización occidental. ¿Por qué crees que Europa se llama Europa? Porque la gente de Antigua visita Europa y porque su cultura. No, todavía no te he dicho la respuesta de esta. ¿Por qué Europa se llama Europa? La palabra Europa parece tener su origen en la lengua, deriva lo que es el erebú, que significa ocaso o puesta del sol. Europa deriva lo que es el erebú, que significa ocaso o puesta del sol. ¿Por qué Europa se llama Europa, Mayra? Porque se deriva al holocausto y al Erebú y el otro era Se la deriva de erebú y erebú, que significa Europa. Sí. ocaso o puesta del sol. Esa sí me la pones como pregunta y me la agregas, ¿ya? ¿Por qué Europa se llama Europa? Ya. ¿Por qué se llama Europa? Sí, se deriva de erebú, que significa ocaso o puesta del sol. Ya. Bueno, se me va a acabar el tiempo. Chao.